gozamos siempre en la presencia del Señor. Yo sé que el Espíritu del Señor trae vida, trae esperanza, trae sanidad, trae libertad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar con esta serie que llevamos y voy a tratar de mover un poco rápido en este día. Pero seguimos allí en el libro del profeta Isaías y hoy llegamos al capítulo 11 del libro del profeta Isaías, capítulo 11. Y mientras encuentra el capítulo 11, quiero también agradecer por las oraciones que siempre hacen por los que estamos entrando a la cárcel. Y esta semana tuvimos la oportunidad de, yo diría, va creciendo la iglesia allá dentro de la cárcel, aunque hay casi 1500 presos ahí en ese lugar. Y a veces al culto en inglés salen 80, 90, creo que han tenido hasta como 120 que han salido al servicio. En el servicio de nosotros hemos tenido 8, 10 y esta semana teníamos 14, pero de esos se han salvado ya 3, 4 y 3 más. O sea, ya va creciendo esa iglesia. Ahí esta semana pasada recibieron al Señor 3 personas más para la gloria de su nombre. Y se está planeando aquí, combinado con la iglesia americana, llevarles almuerzo el 6 de enero. Va a ser un sábado. Yo voy a estar dando más detalles mientras lleguen todos los detalles que se están haciendo. Sé que los planes no salieron como se había pensado, pero se va a hacer la comida aquí en la iglesia, aquí en Trinity, y de aquí se va a transportar para allá. Y de ahí es un proceso grande para entrar con todo eso para adentro, porque tienen que revisar cada plato de comida, asegurarse que el pollo no lleve hueso, porque ese es un arma allá adentro. Entonces hay un proceso grande para pasar ahí, pero le vamos a dar para ver si todos nos podemos involucrar de alguna forma u otra ese 6 de enero y mostrarles el amor de Cristo. Les contaba que me hicieron un cuadrito, uno de ellos, y me dice, nos puso un cuadrito, estuve en la cárcel y me viniste a ver. Y yo les decía la semana pasada, vamos a hacer lo posible de ver cómo se está trabajando por ver si se trae comida. Y me dice él, no es que suframos tanto en la comida aquí, me dice, con solo que nos vengan a ver para eso es bastante para nosotros, me dice, con solo que se da cuenta que hay alguien que se preocupa. Y obviamente se abrieron las puertas ahí y vamos a trabajar con la ayuda del Señor. No todos los lugares es igual, hay lugares difíciles, todo depende quién está encargado en ese lugar. Cuando dábamos clases bíblicas en la casa, en unos apartamentos, como le dicen al clubhouse de los apartamentos, ahí en las oficinas, estábamos dando clases bíblicas durante la semana, pero de repente cambió la administración y ya dijeron, ya hoy no se puede dar clases bíblicas en este lugar. Entonces, con eso es lo que uno está enfrentando acá en este país, pero de la forma que sea, tenemos más libertad que muchos otros países del mundo. Amén. Y por eso nos gozamos. Gloria a Dios. Espero que esta Navidad no le traiga tristeza a nadie. Hay gente que se deprime cuando llega a este tiempo y se entiende porque muchas veces faltan tal vez familiares o el año no ha sido tal vez de la forma que nosotros lo planeamos que fuera. No salieron las cosas como creía y a veces en vez de acercarnos a Dios nos alejan del Señor. Si la Navidad lo aleja de Dios, las cosas andan bastante mal. Traer a memoria que Jesucristo vino a este mundo, que vino a nacer, nos debe dar a nosotros un chispazo de gozo, de alegría, de saber que un día el Hijo de Dios dejó su trono de gloria para venir a redimir a una humanidad que estaba perdida. Y ya se mencionó, creo que suficiente, que el Señor no nació en esta fecha de diciembre, como tradicionalmente se celebra, pero sí se sabe que vino a este mundo, que vino a nacer, que dio su vida por nosotros, que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre. Pero al menos
como decía hermano Antonio, celebremos al Señor todos los días en nuestra vida, porque Él ha venido a traer esperanza a nosotros. Isaías capítulo 11, continuando con la serie Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora nos damos cuenta que siempre Dios trae esperanza a su pueblo. Dios siempre trae esperanza a esta humanidad. Gracias a Dios. Isaías capítulo 11, cuando ya lo tengamos, siempre como de costumbre, y los que puedan, nos ponemos en pie para la lectura de la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por este momento, Señor, que nos permite poder abrir las páginas de este libro, de su palabra, Señor. Le ruego, Padre Santo, que mientras nosotros leemos acá y mientras se predica su palabra, hable al corazón de las personas, Señor. Nosotros podemos hablarle a los oídos de las personas, pero solo usted puede llegar al corazón, Padre bueno. Le damos gracias, Señor, porque muchos años atrás usted tenía ese plan. Su palabra dice que este es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya esto usted lo tenía preparado, Señor. Le damos gracias por ello, Señor, y honramos su nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Qué bueno es el Señor. Le voy a pedir que tomen asientos y vamos a predicar un momento la palabra del Señor. Comenzamos, algunos estuvieron acá, estábamos allí en el capítulo 7 de Isaías, luego brincamos al capítulo 9 y posteriormente ahora llegamos aquí al capítulo 11, y es una serie de profecías. Les dijimos que el libro del profeta Isaías se conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. Tiene cantidad y cantidad de profecías acerca de ese rey que iba a venir, de ese Salvador que el Señor iba a enviar un día. Ahora, cuando llegamos acá a como que cambia de tono, y algunos tienen una Biblia y dice que es el reinado justo del Mesías. Les decía también de que hay profecías de doble y triple cumplimiento, que se ha cumplido en parte hasta cierto momento, luego se cumplirá a una totalidad más adelante. Esto se cumplió básicamente cuando vino el Señor Jesucristo por primera vez, y se cumplirá en totalidad cuando venga el Señor por segunda vez. Ahora, en Lancaster, parece que fue en Lancaster, hablé un poquito acerca de las 70 semanas que habló el profeta Daniel, y eso es profético, pero es como decimos, un tiempo que nosotros tenemos que tener bien claro en el conocimiento de los sucesos que están por venir. Hay gente que confunde el rapto de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga a recoger la iglesia, esa no es la segunda venida. Él nada más llegará hasta las nubes y la iglesia saldrá al encuentro con el Señor. Pasarán 7 años en el cielo, las bodas del Cordero. Luego se establece, viene el Señor, baja a la tierra y se afirman sus pies en el monte de los olivos.
Y a partir de ese momento comienzan 1000 años, lo que se le conoce como el milenio. Ahora, el tiempo de esos 7 años de bodas en el aire es el tiempo de los 7 años de la gran tribulación aquí en la tierra. Y luego que el Señor llega de regreso con la iglesia, según Apocalipsis capítulo 19, entonces se establece lo que es el reino milenial. Y allí es donde se cumplirá por completo esta profecía, cuando viene ese rey a reinar acá. Pasando esos 1000 años, ya que llegue ahí vamos a seguir. Pasando esos 1000 años, luego viene el juicio del gran trono blanco, donde los impíos serán lanzados al lago de fuego. Y posteriormente, dice Juan, y yo vi la santa ciudad que descendía del cielo, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, donde nosotros estaremos por una eternidad. Al llegar acá, está dando Isaías como la foto de lo que sería la venida de Cristo, cuando vino a nacer a este mundo que traía esperanza para toda la humanidad, pero a la misma vez está hablando en un tiempo futuro, que en un momento el Señor hará cosas grandes, cuando está hablando de que los animales habitarán juntos, que los niños, el niño jugará con los animales y todo eso. Eso va a ser durante el milenio, cuando Cristo reine aquí en la tierra. Ahora, cuando Isaías comienza a hablar acerca de esto, yo me pongo a pensar los datos que estaban dando. Parece que la semana pasada mencionábamos la conversación que tuvo el Señor con Nicodemo. Y bueno, se le acerca a Nicodemo haciéndole ciertas preguntas al Señor. Y luego el Señor le dice: tú, siendo maestro en Israel, no entiendes estas cosas. Como quien dice, me sorprende que tú no puedas entender esto. Cuando el pueblo de Israel tenía tantas piezas juntas para poder entender que el Mesías, que Jesucristo, el niño que había nacido, era el Hijo de Dios, pero ellos no lo pudieron reconocer. Alguien dijo que según escribió Isaías, Daniel, Jeremías, Miqueas, todos los que hablaron más fuerte acerca del Señor, lo comparaba como cuando una persona es asaltada, o sea, como dicen, por los ladrones, o alguien, o sea, lo golpeó, o algo que haya pasado, y le asignan un policía. En algunos casos es así, y llegan y entrevistan a la persona, y estaba diciendo alguien que ha trabajado con eso del FBI y todo eso, y dice que a la persona la entrevistan para poder entender quién fue la persona que lo golpeó, que lo asaltó, y le enseña una página con un montón de ojos de persona, y le dice: más o menos descríbeme cómo eran los ojos de ese hombre o de esa mujer que te asaltó. Y comienza a verlos, y al que más se parece le dice: este set de ojos, y ellos lo ponen ahí a un lado. Luego le muestra la nariz y empieza a ver, ¿verdad?, cómo era la nariz, y lo detectan y lo ponen a un lado. Cómo era el pelo, cómo se peina, cómo estaba, cómo era, decir, la fisonomía de la cara. Le empieza a mostrar diferentes fotos para que la persona escoja una de ellas. Una vez esa persona se va y pone estos ojos, esta nariz, el pelo, pone todo junto, y de ahí saca más o menos el físico o la apariencia de aquella persona que cometió el delito. Y cuando nosotros vemos las profecías de lo que dijo el profeta Isaías, capítulo 7, hablando del Señor, que la Virgen iba a concebir, ok, esa es una pista. Que iba a nacer en Belén, esa es otra pista. Que iban a venir los sabios del otro lado del oriente buscando al Señor, que iba a ser la estrella resplandeciente. Luego comienza Isaías hablando acerca de él, que iba a traer esperanza a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí. Luego aquí dice que el Espíritu de Jehová iba a estar sobre él.
Y así sucesivamente. Miqueas dice que iba a venir montando en un pollino. Yo creo que tenían suficiente información para conocer que aquel que estaba entrando en Israel era el Hijo de Dios, el Salvador, que iba a traer esperanza a ese pueblo. Y aquí el profeta Isaías usa una terminología que para nosotros no es muy común. Cuando él le dice en este capítulo 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. En primero vemos nosotros en este capítulo 1 la persona de Jesús, lo que Él está queriendo dar a entender en este capítulo 1. Cuando vamos nosotros acá a ver el capítulo 1, dice el profeta, una vara va a salir del tronco de Isaí. Se queda pensando por qué está hablando de esta forma. Aquí hay dos cosas. Siempre nosotros tenemos que entender que Dios promete juicio, pero siempre también promete una luz al final del túnel. El Señor, aunque el ser humano se porte bien, qué tan grande es el amor de Dios, que aun cuando nos portamos mal, Él siempre nos espera con los ojos abiertos. Amén. Así como somos los padres y los abuelos todavía más alcahuetos. Amén. Que aunque se porten mal esos muchachos, pero ya vienen llorando y dicen I'm sorry, ahí se terminó todo. Por el gran amor que tiene el padre o los padres por estos hijos. Y Dios ha sido de esta misma forma con la raza humana, con la humanidad, que aunque la persona se porte mal, siempre Dios lo está esperando con los brazos abiertos. El pueblo de Israel había rechazado la misericordia de Dios en estos tiempos de Isaías, como 750 años antes de Cristo. Lo llevó a la tierra que fluye leche y miel y quería que tuvieran un gobierno teocrático, pero ellos pidieron rey porque querían ser igual a las naciones que estaban al lado. Luego no solo eso, sino que también comenzaron a adorar sus dioses. Y así sucesivamente. Parece que mencionaba, y lo que dice el profeta Isaías, el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor, y ustedes no han entendido eso. Les dijo, a eso lo llegó a comparar el Señor en aquel momento, y por eso Dios levantó las naciones vecinas, levantó a Siria, a Egipto, a Siria, luego después hasta el mismo rey del norte venía en contra de Jerusalén o en contra de Judá, lo que era el reino del sur. Para entender mejor este capítulo, usted tiene que leer el capítulo 10 también, y es cuando dice el Señor que va a venir como con hacha cortando árboles. Así yo los voy a cortar a todos, no solo a ustedes, sino también, como quien dice, Dios iba a usar las naciones vecinas para traer juicio a Judá, pero después se iba a encargar también de como quien dice, de acabar las naciones vecinas de allá alrededor. Y hace él la ilustración que iba a traer como una sierra, como un hacha, como un gran viento, y que todos ellos iban a ser cortados. Con eso en mente es que dice el profeta acá, pero de ese tronco que ya no se ve esperanza, de ese tronco va a salir una ramita. Y es cuando dice que saldrá una varita, una rama del tronco de Isaí. Amén. ¿O no les ha pasado a ustedes? Mayormente cuando uno quiere deshacerse de un árbol o algo y lo corta, y esperando que se va a podrir, y como que fuera el nopal, que meses más tarde empieza a salir otra vez, y uno pensando que ya se había terminado. Y aquí cerca pasó una historia muy interesante de un señor que tenía un árbol en la yarda, ya no lo quería ahí porque el gran raicero alrededor,
y se iba a ir, dice, no sé si un mes o algo, a hacer un trabajo fuera del país, y agarró al muchacho que le iba a hacer el trabajo y le cortó el árbol y le dejó el troncón. Bueno, luego llamó a alguien más, le dice, me dejaron el troncón, que por favor le hiciera algo con aquel troncón. Entonces vinieron, como dice, ¿cómo le llaman a eso? Que lo muelen. Entonces, bueno, lo molió y se fue y le dejó el poco de aserrín ahí. Ya sabe que ahí no nace nada. Llamó a otro y le dijo que si por favor podía hacer algo con aquello. Limpió todo el aserrín y puso todo bien bonito y le sembró un palito y le sembró un árbol ahí en aquel pedazo ahí. Y se queda él todo ese trabajo porque me quería deshacer de un árbol. Ahora 3 meses más tarde tiene otro árbol allí en el mismo lugar, como que no se podía deshacer de aquello. Y a veces nos hemos dado cuenta nosotros que hemos visto cosas así, pero cuando nos ponemos a pensar y viene esa ramita, yo he visto bien, como dice, unas ramitas así pequeñitas y llenos de limones pequeñitos. En Florida se ve mucho eso, que de una raíz allí sale un retoño pequeñito y luego la gente lo arregla y ahí alrededor le pone tierra y le pone agua y comienza a salir esa ramita. Ahora, el profeta tiene eso en mente y eso es lo que quisiera que nosotros lo veamos de ese punto de vista. Y por eso él usa esta ilustración, que de la raíz del tronco de Isaí va a brotar un pequeño renuevo que traerá esperanza al pueblo de Israel. Ahora, él menciona a Isaí y para algunos posiblemente no es muy conocido ese nombre. Isaí es el padre del rey David. Entonces, por eso él menciona, porque si menciona como quien dice a David, entonces estaba hablando de alguien de poder, de alguien que dejaba un linaje, pero él estaba diciendo de algo insignificante, como quien dice, así como de algo insignificante yo levanté a David, de ahí, de esto insignificante, de este troncón de Isaí, va a salir un vástago y este vástago traerá esperanza al pueblo de Israel. Yo me pongo a pensar lo que dice Pablo más adelante, que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo menospreciado, amén, aquello que no servía para nada. Y yo creo que eso hemos venido a hacer muchos de nosotros. Alguien dijo en una oportunidad, si Antonio era bien tímido, no tenía valor de hablar en público con nadie, y vemos ahora que el Señor cómo lo puede salvar y cómo lo prepara para que pueda predicar el evangelio de salvación. Eso es lo que es capaz de hacer nuestro Dios, de levantar algo que ya no se ve esperanza, y Dios puede usarlo para la honra y gloria de su nombre. Nos ponemos a pensar y por eso él pone esto, dice, como quien dice, no voy a hablar de David, porque de David hay esperanza que pueda venir algo bueno, porque ha sido el rey de Israel, ha sido un hombre famoso. Lo voy a llevar un poquito más atrás y vamos a hablar de un pastor de ovejas, de un trabajador del campo. De ahí yo voy a levantar algo muy especial. Y nos ponemos a pensar en los tiempos que vino el Señor, y no me quiero adelantar mucho. En los tiempos que vino el Señor estaba toda la dinastía de los Herodes y de la gente poderosa. Y se pone a pensar uno que muchas personas o muchas mujeres pudieron haber en Jerusalén y en las ciudades grandes de Israel, pero Dios se fue a una ciudad más pequeña a encontrarse con María. Amén. Tantos años habían pasado y viene a encontrar a María, y es cuando le dice que tú vas a ser la madre del Mesías. Amén. Al ver la genealogía, María venía del linaje de David y por eso Dios la escogió. Ahí se estaba cumpliendo que del tronco de Isaí habían pasado como 600 años de historia que no se sabía nada acerca de eso. 400 años de silencio, que no había habido ningún profeta ni esperanza tampoco para Israel.
Pero la palabra del Señor se cumple. Había esa esperanza del tronco de Isaí, como que si ya la nación de Israel se había desaparecido, que ya no había nada, pero de ahí Dios levanta a alguien y levanta a esa persona llamada Jesús, el Hijo de Dios. Y esa es la vara que iba a salir del tronco de Isaí. La persona de Cristo Jesús vendría de allí donde no se había, donde no se veía esperanza. Y dice el profeta: retoñará un vástago, también retoñará de sus raíces. Y luego comienza a describir no solo la persona, sino el poder que iba a haber en Jesús. Vemos en segundo lugar, ya en los versículos que siguen, vemos también no solo la persona de Jesús, que venía de algo insignificante. Por eso dijeron, cuando el anuncio dijeron: de Nazaret va a salir algo. Como quien dice, se puede esperar que venga de otro lugar, pero de Nazaret en ese tiempo parece que nos dijeron a nosotros que era como 250 habitantes que habían en esa ciudad. Era algo, como dicen, insignificante. Luego decían: y no es José el carpintero. O sea, ellos tenían, como quien dice, su matemática bastante equivocada. O sea, ellos estaban esperando que iba a entrar un gran rey para solventarlo del yugo que tenían en aquel momento. Pero el Señor venía a libertar a los cautivos, pero no del yugo romano, sino a libertar a la humanidad del pecado, algo que no había solución humanamente hablando. El Señor Jesucristo traería libertad y traería también vida eterna. Entonces vemos también en segundo lugar el poder que iba a actuar en el Señor. Como dicen, el primer paso que ellos podían haber entendido era que venía ese vástago del linaje de Isaí, de David. Luego vemos también el poder de Jesús cuando dice: este es otro, como quien dice, otro club que les voy a dar para que puedan entender. En segundo lugar, el Espíritu de Jehová reposará sobre él, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento y también del temor del Señor. Y no que hayan 7 diferentes espíritus, sino que el espíritu que él iba a tener todas esas características. El Espíritu de Jehová iba a estar sobre él, como queriendo decir, el Señor les dijo a los que lo escuchaban en aquel tiempo: ustedes tienen otro espíritu. O sea, como quien dice, el espíritu del enemigo es el que está con ustedes. Yo traigo otro espíritu, que es el Espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, dando a entender que él lo conocía todo. Él era la sabiduría en sí, conocía. La Biblia dice que él conocía, aunque no se fiaba de la gente que estaba alrededor, porque él conocía los pensamientos de ellos. Tenía él esa sabiduría, y con aquella sabiduría podía también juzgar a las personas que lo estaban escuchando, como que dice, calificarlas, porque él tenía ese espíritu de sabiduría. También nos damos cuenta que él tenía no solo la sabiduría, sino que también tenía ese espíritu de inteligencia. Hablando acerca del Señor, ahora Dios nos ha dado a nosotros también ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, para que nosotros también podamos juzgar las cosas y no nos aventemos así a primera vista, que nosotros usemos el espíritu que el Señor nos ha dado. Aquí dice que también él iba a tener el espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, dando a entender que él iba a aconsejar también las personas. Ahora, acordémonos nosotros siempre, ya no está el Señor Jesucristo con nosotros, pero nos ha dejado su palabra profética más segura, a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos. Aquí hay conocimiento, aquí hay sabiduría. Este es un libro del cual nosotros nos debemos de enamorar y leerlo. Amén, porque hay conocimiento, hay sabiduría. ¿Cuántas veces a mí me han preguntado muchas veces, como quien dice, hay gente que tiene problemas de carácter? Amén.
Hay alguna, no estoy hablando de gente de carácter fuerte, gente que, como decimos en español, que pierde los estribos enseguida. Amén. No están aquí, ¿verdad? En línea están. Gloria a Dios. Y yo lo llevo a la palabra. Amén. La gente que se llena de la palabra del Señor se llena del Espíritu Santo y comienza a dar fruto del Espíritu. Comienza a llenarse del Señor, comienza a llenarse de la palabra. Y el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, paciencia. Eso es lo que nosotros necesitamos día a día. Y es lo que el Señor estaba diciendo acá. Este hombre tendrá un espíritu de inteligencia, de conocimiento, de sabiduría. Y hay gente sabia aquí en este mundo, pero hay gente que se empapa de la palabra del Señor. Y ese es mi deseo para cada uno de nosotros, que tengamos esa sabiduría que viene de arriba y que la encontramos aquí en la palabra del Señor. Espíritu de sabiduría, de consejo, espíritu de poder. Dice la palabra del Señor que pero esto le está dando a entender a ellos, con estas cualidades, con esta características, ustedes van a entender que es el Mesías que ha llegado, que es Jesús, el Hijo de Dios que ha llegado, porque va a tener el espíritu de poder, y el Señor lo pudo demostrar. Nadie había hecho las obras que el Señor hizo enfrente de la gente, enfrente de los que estaban con él. Por eso cuando resucitó a Lázaro, la gente se quedó como quien dice: nunca habíamos visto algo semejante. Cuando levantó al paralítico, la gente se quedó atónita, porque no solo levantó, sino que también le perdonó los pecados. Cuando llegó donde Lázaro, él tuvo que ser específico. La Biblia dice que el Señor con voz de mando un día gritará esa voz de mando, y todos los muertos en Cristo van a salir, como quien dice, una resurrección masiva. Pero cuando llegó a la tumba de Lázaro, si él da esa voz de mando, entonces todos hubieran salido, pero él iba solo por uno. Amén. Y tuvo que decirle específicamente: Lázaro, por ti es que vengo, ven fuera. Gloria a Dios. Ese es el poder que el Señor estaba demostrando. Era suficiente para que ellos se dieran cuenta que el Mesías había llegado. Y luego dice que también espíritu de conocimiento, queriendo decir que él lo sabe todo. Amén. Y cuando es todo, es todo. De él no nos podemos esconder. Amén. Nos podemos esconder de cualquier persona aquí en la tierra. Nos podemos esconder de la justicia humana, pero de la mano de Dios nadie se escapa. Y luego dice que también iba a tener el espíritu del temor de Jehová. Esto nos da a entender que él se iba a someter al Señor, se iba a someter a su Padre en obediencia, en recibir todo lo que Dios estaba poniendo sobre él. Cuando estaba en Getsemaní, él dijo: pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sometimiento completo a la voluntad de Dios. Ese es el poder que traía nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espíritu de consejo, de sabiduría, del poder de Dios. Y luego, en tercer lugar, vemos acá nosotros, viendo este texto, está hablando acerca del Señor. Y luego, si usted lo lee más adelante, tal vez no le va a traer suficiente, como quien dice, no le va a hacer sentido todo, porque está hablando acerca de ese reinado futuro que va a suceder después de las bodas del Cordero. Pero él está hablando también que él iba a venir un día a esta tierra, aquí viendo este pasaje al principio. Ya en tercer lugar dice que reposará, no solo que reposará sobre él este espíritu, sino que también le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá de lo que oigan sus oídos, sino que con justicia juzgará. Y aquí estamos hablando nosotros el propósito de que Cristo traía
a este mundo. Nos damos cuenta que el pueblo de Israel esperaba un rey, esperaba un libertador, pero el Señor les mandó, como quien dice, un disappointment para ellos. Nosotros nos mandaba, como quien dice, esperamos un rey que iba a entrar en los mejores caballos como los que tenía Salomón. Pero ahí viene el Señor entrando en un pollino, entrando a Jerusalén. Como quien dice, y esto es lo que nosotros estamos esperando. Amén. Y no lo pudieron reconocer. También había dicho el profeta que iba a entrar a Israel en aquella condición. Ellos esperaban un libertador, pero Dios les manda el Cordero. Amén, que era mucho mejor, porque iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Y eso, yo sé que a muchos no les asienta mucho esto de la palabra Navidad, pero eso significa nacimiento. Cristo tenía que nacer. Es uno de los eventos más grandes, de los 3 eventos más grandes de la historia de la humanidad. Ese es uno, el nacimiento de Cristo, la muerte de Jesucristo y la resurrección también de Jesucristo. Marcan la historia, marcan un antes y un después. Aún el calendario cambia en esa oportunidad. Aún los ateos que no creen en el Señor, ellos dicen antes de Cristo y después de Cristo. Amén, porque eso vino a marcar la historia de la humanidad. Ya más adelante Pablo, hablándole a la iglesia de Galacia, él les dice que cuando vino el cumplimiento de ese tiempo que ellos no pudieron reconocer, aun cuando Jesucristo estaba allí en el monte de los olivos, él se puso a ver a la ciudad cuando lloró enfrente de Jerusalén, y él dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Él derramando sus lágrimas diciendo: cuántas veces yo te quise recoger, pero tú no entendiste la visitación. Ese día se estaba cumpliendo algo tan grande, y por eso es que Pablo dice: vino el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Y el tiempo se había cumplido. Gloria al Señor, que el Señor iba a traer sanidad, iba a traer restauración a este mundo. Pablo vio ese cumplimiento, y yo creo que nosotros lo podemos ver hoy en día, como el Señor sigue trayendo libertad, sigue trayendo sanidad, sigue trayendo esperanza a las personas. A lo mejor puede ser usted una de esas personas que ha visto sus momentos oscuros y que ya no le ve esperanza. ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo será que esto va a suceder? Esto ya no puede cambiar. Pero déjeme decirle que así como le dijo a Israel: saldrá una vara del tronco de Isaí, Dios puede traer también esperanza para nosotros. El propósito del Señor era traer redención, traer vida eterna a toda la humanidad. El hombre había pecado, la humanidad había pecado, pero Dios vino a traer esa esperanza. Así como se la mandaba a Israel en aquel momento, así Dios nos la mandó a nosotros también. Por causa del pecado, el hombre quedó sin Dios y sin esperanza. Pero gloria a Dios que un día el Señor también se acordó de nosotros. Amén. Así como Israel dijo en aquella oportunidad: me dejó el Señor se olvidó de nosotros. Pero el profeta le da esperanza y le dice: te tengo esculpido en la palma de mi mano. Gloria a Dios. Y alrededor están también mis muros. Como quien dice: yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, yo siempre voy a estar contigo. La causa del pecado al ser humano lo dejó el pecado con una deuda que no podíamos pagar. Pero salió una vara del tronco de Isaí. De ahí sale esa esperanza. Amén. La esperanza, ese renuevo que iba a traer también vida para nosotros y vida en abundancia. La paga del pecado es muerte, pero luego viene el Señor y comienza a traer vida eterna a aquellos que le reciben.
La Biblia dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho, les da, decir, ese privilegio de ser llamados hijos de Él. Y eso es lo que me trae esperanza a mí, y quiero traerle esperanza a una persona también en esta tarde, que de eso insignificante, amén, de eso que no se le veía esperanza, el profeta Isaías dice que era como raíz en tierra seca, que no había aparecido en él para que lo deseáramos. Isaías 53 habla del sufrimiento del Señor, pero de aquella condición como él estaba, como quien dice, todos lo dejaron a él y lo abandonaron porque ya no le veían esperanza. Amén. Dice el profeta Isaías 53 que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él su rostro. Pero algo tan especial que hizo ese hombre llamado Jesús. Aquí la Biblia dice que ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fue herido de Dios y azotado, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y luego dice que todos nos descarriamos, todos nos alejamos del Señor. Amén. Como ovejas, y cada uno se apartó por su camino, pero él fue angustiado y fue afligido, y no abrió su boca, sino que fue como oveja a los que cuando van los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con todo esto, dice más adelante, Jehová quiso quebrantarlo. Hay una expresión en la versión en inglés que dice que he pleased the Lord, como quien dice, le agradó a Dios. ¿Cómo le pudo agradar a Dios ver sufrir a su hijo? Amén. Porque él sabía el plan que tenía con su hijo y con la humanidad, y que solo había un plan. Amén. Son las cosas difíciles de entender del gran amor de Dios. Cuando dice el Salmo, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Precioso, la expresión es precious. Precioso es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y nosotros no le vemos nada precioso, ¿verdad? ¿Qué le ve de precioso cuando se murió su hijo, su padre, su mamá? Como quien dice, yo no le veo nada de precioso, pero dice Dios que a los ojos de él eso es estimado, eso es de gran valor. Amén. Y yo estudiaba eso tanto. ¿Y cómo será esto? ¿Cómo puede ser esto? Me imagino que quizás dice Dios cuando dice estimado, y esto es precioso, porque finalmente llegaste a la casa. Amén. Me imagino el Padre esperando a uno de nosotros, y nosotros no nos queremos ir de aquí, y Él esperándonos a nosotros, y va a decir un día, estimado ha sido este momento, porque finalmente llegaste. Como quien dice, he tenido años esperándote. Amén. Y finalmente llegaste. Y por eso Él dice, es tan precioso, es algo tan bonito. Y Dios ha de haber dicho de su hijo, ahora sí, esto me complace tanto de ver ese sufrimiento, porque finalmente el plan de la redención ahora se ha cumplido. Gloria a Dios. Si Cristo no va a la cruz, si Cristo no va al Calvario, si Él no derrama toda su sangre, usted y yo hubiéramos muerto en el pecado. Y por eso Dios quiso quebrantarlo, porque era la única forma como Él podía restablecer la amistad con la humanidad. Era la única forma como Dios podía traer a sus hijos nuevamente hacia Él, para que hubiera amistad nuevamente y usted y yo tengamos entrada al cielo. Amén.
de esa vara que no había ningún parecer, de esa raíz en tierra seca, el Señor hizo algo tan especial para que usted y yo tengamos ahora vida eterna y seamos felices en Cristo. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios. Hasta aquí vamos a llegar en este día y le damos siempre la honra al Señor, porque cuando no se veía esperanza, amén, qué bueno es Dios. Cuando todo parecía perdido, sale de ese tronconcito muerto una esperanza. Amén. Gloria a Dios. Y a veces, yo no sé si usted platica con usted mismo cuando se está lavando los dientes en la mañana. Yo me pongo a platicar yo solo. ¿Alguien acá? Bueno, no incluyo las hermanas, porque cuando se están viendo en el espejo lo que hacen es quejarse. Amén. A mí me gusta verme en el espejo, lo joven que estoy todavía. Amén. Las hembras por lo general se ven en el espejo solo para ponerse defectos. Así que si hablan de usted, no se extrañe, porque si hablan de ellas mismas, ¿cómo no hablar de uno? Amén. Pero fue el jueves en la mañana y me quedo viendo, y estaba viendo una foto que tomamos allá en la cárcel, y después le digo ya a mi esposa, el año pasado por este tiempo, ni en sueño, ni yo, ni hermana Nubia, ni la familia podía pensar que para esta fecha hermano Mauricio iba a andar con nosotros predicando allá en la cárcel. No había esperanza. Como es el americano, y ain't no hope. Ya no había esperanza. Con que dice, ya todos los recursos se agotaron. Ya se fue de la casa de todas maneras. Ya esto no se le ve sentido. Pero ahí estaba ese tronconcito. Amén. Gloria a Dios. Y de repente sale la orden del cielo. Es hora de brotar y comenzar a dar fruto. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Qué bueno es el Señor. Y usted puede estar aquí, dice usted, yo ya no le veo esperanza a mis hijos, ya no veo esperanza con mi hogar, ya no veo esperanzas en mi vida. Así dijo Israel cuando veía esa gran devastación, como que dice chop the whole thing, o sea, dijo el profeta, todo esto va a ser cortado como con hacha, como que dice sin misericordia. Al menos la sierra deja corte parejito, pero el hacha deja cortes a como cae. Y le dice Isaías, de ese tronco sin esperanza va a salir un renuevo. Gloria a Dios. Y a veces no le vemos ya salida a las cosas. Clama a mí y te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no te imaginas. Un día vamos a compartir el testimonio de los hermanos acá. Amén. Gloria a Dios. Ya no hay esperanza. Pero Dios, que es grande en amor y en misericordia. Amén. ¿Cuántos se gozan por ello? Qué bueno es Dios. Nos gozamos. Nos vamos a poner en pie y vamos a orar y nos despedimos de este lugar. A lo mejor usted es una de esas personas que dice, yo ya no le veo esperanza a todo esto. Amén. Agradecemos a los que han estado en línea con nosotros, también les damos gracias. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur,
en las ciudades de Lancaster, Indian Land y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.